Puerto Negro es un podcast de la Universidad Andrés Bello que busca construir un relato en torno a la literatura policial, negra y criminal, a partir de conversaciones entre sus comisarios Miguel Vargas Román y Luis Valenzuela Prado, y escritores y escritoras que escriben o leen el género en cuestión. Bienvenidos y bienvenidas a la segunda sesión de Puerto Negro, el podcast, donde iremos creando un relato sobre literatura policial, negra y criminal. Somos Luis Valenzuela y Miguel Vargas Román. Hoy nuestro invitado es Juan Ignacio Colil, profesor de historia y escritor de novela negra sobre todo, que obtuvo, voy a destacar su trayectoria negra, obtuvo el premio Novela Negra Córdoba Mata 2016 y el premio Cosecha Roja en España. Este año lo tenemos como jurado en el segundo concurso Puerto Negro, que organizado por la Universidad Andrés Bello. Juan Ignacio, para abrir un poco los fuegos, recordaba una entrevista acá, o un texto que escribe Bolaño, en el que dice que Cortázar se quejaba de la ausencia de literatura erótica. Pero Bolaño lo extrapola y dice, pero también podríamos decir que falta literatura latinoamericana humorística, ¿ya? Cuando nosotros conversamos para venir a este lugar, lo primero que dijimos, ¿qué temas nos interesaba? El humor negro o el humor en la literatura negra. Dime, ¿por qué te interesa el tema? ¿Dónde lo ves? Abramos ahí un poquitito. Bien. Bueno, lo primero es agradecer la invitación al podcast. Siempre me ha gustado este formato. Y bueno, entrando en materia, yo creo que sí, yo creo que hay como cierta restricción en cuanto al humor en la literatura en general. Cuesta encontrarlo y a veces uno se topa con autores que lo desarrollan, pero que siempre están como al borde, ¿no? Como que lo de ellos no es literatura, sino que es algo diferente. Bueno, la verdad es que a mí me gustó mucho cuando leí a Soriano. Me pareció un autor que breve, que en pocas páginas pintaba situaciones que hacían ver lo que era la historia latinoamericana, los golpes de Estado en Argentina, ¿no? Y con algunos pocos personajes, ¿cierto? Iba tramando estas historias que lo hacía ver, dentro de todo lo terrible que era, un poco ridículo. Entonces, ese humor me gustó porque te planteaba que una forma de ver la vida que a mí siempre me ha gustado, ¿cierto? Y siempre me ha llamado la atención, ¿cierto? Porque el humor pone el punto de vista en esas cosas que de repente no se ven, o que todos vemos pero no queremos nombrar. Entonces el humor lo que hace es rescatar ese instante, y por eso genera esa conexión, creo yo, ¿no? Entonces todo el mundo a veces piensa las cosas pero no las dice, hasta que alguien las dice y bueno, dice, sí, yo también lo pensé. Entonces esa mirada, ¿cierto?, donde plantea la ridiculez un poco de lo que eran las dictaduras y la forma de hacer la dictadura, en la novela No habrá más penas ni olvido, creo, ¿no? Me gustaba esa idea. Entonces, pero cuando uno se mete a leer novela negra, creo que hay una constante, porque en general la novela negra tiene una cuota de desencanto y también tiene una cuota de un humor negro que está presente en diversos autores norteamericanos y también en algunos latinoamericanos. Yo creo que Heredia también la tiene, ¿cierto?, en sus diferentes novelas, ¿no? En parte de la saga hay una cuota de humor ahí que está presente. No es un humor ¿ya? Cuando digo humor no es una cosa de carcajada a mandíbula batiente, ¿no? Es humor. Yo creo que ahí hay que hacer la diferencia, porque cuando uno plantea el humor, uno se imagina a estos festivales de humoristas y no se trata de eso, claro. El humor sutil, yo creo también, como en Triste Solitario Final es como una parodia, claro, que como dices tú, la parodia choca mundos, trata un tema serio, pero obviamente con un referente cómico de cultura de masas también. O sea, yo creo que está esa sutileza. Juan Ignacio, la literatura chilena como que es escaso el humor en la literatura chilena. No aprovechamos esa instancia que
al menos yo considero un tanto sanadora. Es decir, cuando uno es capaz de reírse de algo es que ya ha traspasado cierto umbral de dolor, de desencanto, y ya cuando uno no puede llegar más abajo, rebota hacia arriba riéndose o haciendo ese humor sutil, la ironía, que demanda quizás un poquito más de inteligencia o de un esfuerzo intelectual distinto que el de la carcajada. Pero aún así, en ninguno de esos dos formatos parece estar muy presente en nuestra literatura, que es un tanto más solemne por alguna razón que desconozco, ¿ah? O quizás uno podría hipotetizar un par de ideas que lo explicaran. Pero, ¿cuál es tu opinión respecto de esa falta de humor en la literatura chilena y que yo creo que es necesario que aparezca, y sobre todo en un género que uno podría imaginarse que no tiene mucho espacio para el humor, como es la novela negra, en donde suceden cosas terribles, hay crímenes y hay siempre una pintura un tanto desencantada de la sociedad? Entonces, quería preguntarte esas dos cosas. O sea, ¿por qué tú crees que falta humor y cuál podría ser ese rol del humor en nuestra literatura en particular? Yo pienso que, bueno, no sé, no tengo como una claridad sobre el punto, pero me da la impresión de que hay un tema de solemnidad en la escritura, en la narrativa. Entonces, cuando se comienzan a escribir las novelas en Chile, me da la impresión de que eh, había una seriedad, habían temas fuertes que había que tomar. No sé si uno piensa tal vez en algunos autores como Manuel Rojas y Nicomedes Guzmán, si bien es cierto, tienen elementos algunos elementos, pero son muy serios, muy devastadores, como que el humor cuesta que entre en algunos de esos. ¿Mm? Creo que se recogen en algunos otros autores, en algunos textos, pero creo que siempre ha sido dejado de lado como un elemento menor, ¿no? Como un elemento que viene como a quebrar el orden o que hace que la solemnidad de la literatura no sea tan fuerte. Creo que el humor de esa forma ha sido puesto como en un segundo orden, por decirlo así, como un elemento importante pero de segunda categoría, ¿no? Importan otras cosas, ¿no? Importa la seriedad, la formalidad, ¿no? Lo documentado que esté el autor, etcétera. Pero estas cosas que yo creo que son inherentes a todas las personas, la cuota de humor, no creo que haya alguien que no tenga humor, ¿no? Eh, es lo que permite también conectar a las personas, ¿no? Creo que el humor hace que uno conecte con otros y se vea reflejado también en otros, ¿no? Ese rasgo. Creo que ahora estamos en un ambiente un poco más abierto, ¿no? Donde se permite, ¿no? Y donde es mejor visto tal vez. No, porque el humor derriba barreras, o sea, es cuando alguien está todo serio en un lugar y alguien hace una broma y ahí todo se relaja y nos podemos conectar mejor. El humor tiene como eso de derribar barreras y acercarnos, ponernos en una situación de comunión. El carnaval rompe esas barreras y jerarquías sociales en ocasiones. Pensaba en esa idea que dices tú, la solemnidad, Nicomedes Guzmán y Manuel Rojas, que sabemos que o sea, nos gustan mucho. Recordaba en Los Hombres Oscuros, en el conventillo específicamente, Sí. hay un momento donde está la reunión política, donde el protagonista están leyendo, hablando de la gran política, y al lado está la fiesta. Entonces como que no se separan las opciones. Pues, o sea, y ahí está, bueno, obviamente el proyecto hay un proyecto detrás de la novela El 38. ¿Dónde inserta? Es difícil para los autores insertarse a sí mismos, pero pensaba tú en que tú tomas el género negro, la novela negra, y sabemos que no trata de héroes ni triunfo. Hay derrota o fracaso, depende del matiz donde tú te sitúes. Estaba pensando en el reparto del olvido, esa referencia a Buddy Richard, nuevamente la cultura de masa aparece ahí, y te leo un fragmento tuyo. Hacía semanas, meses, que nadie me llamaba ni siquiera por un miserable caso de infidelidad. Comenzaba a perder la fe y ya me estaba acostumbrando a tener como ocupación el pasear perros finos de gente acomodada. O sea, es una idea muy triste como del sujeto como está, pero a la vez sutilmente también hay una ironía. No sé cómo lees tú esa idea, cómo insertas la novela negra en este malestar entre el fracaso, la posibilidad y
también nuevamente el humor. La verdad es que no lo sé bien, ¿no? Pero el fracaso... bueno, un protagonista de novela negra para mí tiene que ser alguien que esté en el límite del fracaso o de lleno metido en el fracaso, ¿no? Porque creo que desde ahí puede mirar sin tantos filtros lo que lo rodea, ¿no? Entonces este personaje, claro, yo lo pensaba en un país, digamos, pujante, o que se cree pujante, con tanta cosa moderna que hay, con tanto emprendimiento de todo tipo, pero que él está, digamos, a la verma, ¿cierto? No tiene mayores desafíos económicos ni profesionales, ¿m? Y cada vez está como más hundido en su vida, y a partir de eso proyecta una visión de país, tal vez. ¿M? Por ahí va la cosa. Juan Ignacio, ¿podrías hacernos como una lista o una referencia? ¿Cuáles son las novelas que para ti son más importantes, que cruzan estos dos elementos, o sea, la novela policial con el humor? No sé, pues me imagino el Padre Brown estará por ahí dando vueltas, pero en la tradición latinoamericana, hablaste de Soriano, que tiene esta visión, ¿cierto?, entre triste y divertida al mismo tiempo, pero ¿cuáles son para ti las obras que podrían establecer no sé si las bases, pero que construyen esta corriente de literatura con humor negro, con humor y policial en la tradición latinoamericana? Pucha, la verdad es que no se me vienen mucho a la cabeza, pero yo creo que evidentemente Soriano es un referente en el tema, porque son varias las novelas donde él, yo diría que tal vez todas, ¿cierto?, donde mezclan estos elementos, ¿no? Fonseca también, Rubén Fonseca, el autor brasileño, ¿no? Creo que también tiene bastante de eso, ¿no? Entonces, también creo que es un referente. Bueno, acá a Chile, bueno, ahora lo ha publicado desde hace algunos años Tajamar, pero antes no era muy visible, pero creo que él también es un referente importante. El mexicano Paco Taibó también, creo que con su saga también mezcla estos elementos, y bueno, la serie que hicieron yo creo que hace un poco honor a los libros. La de Netflix, ¿no? La de las Sí. Y bueno, también hay otro autor, aunque no es propiamente novela negra, pero que tiene elementos de humor muy fuertes, que es Fontana Rosa, que también es muy... Bueno, él explota mucho el tema, ¿no? Y él en alguna entrevista decía, a mí cuando... Yo me quedo conforme, decía, cuando alguien se acerca a mí y me dice, leí tu libro y me cagué de la risa. Para mí eso es como el premio Nobel, ¿no? Entonces, es fuerte eso, ¿no? Es interesante cómo lo plantea, ¿no? Ahí, yo creo lo que estábamos conversando sobre el humor, claro, el humor cruza una frontera y el policial también cruza frontera, entonces yo creo que por eso tal vez funcionan tan hermanados. Poco yo, volviendo ahí, pues, pensando también en tu escritura, ¿cómo te enfrentas tú al proceso de escritura? ¿Cómo escribes? ¿Cuáles son desde tus rutinas hasta también cómo llega una idea al libro? ¿Cuál es tu propuesta? ¿Quieres hacer un tema o tú produces de otra manera? No sé si nos puedes mostrar parte de tu cocina literaria. Mira, la verdad es que yo soy bastante desordenado para escribir, ¿no? No tengo una claridad, ¿no?, respecto de cómo va a ir la novela y cómo va a terminar, ¿no? Tengo más o menos una claridad con respecto a cuál es el tema, ¿no?, cómo va a ser el tema, cuál es el tema central, digamos, ¿no? Pero todas las derivaciones, incluso la forma de la novela, la voy resolviendo en el camino, ¿no?, mientras estoy escribiendo,
¿Mm? Entonces no tengo esa planificación. Sé de otras personas que son muy planificadas y que tienen como una sinopsis, no sé cómo se dice, ¿no? Una escaleta, como dicen en el cine, de la obra, ¿no? Capítulo por capítulo, personajes, ¿no? Hay gente que incluso creo que inventa biografía de cada uno de los personajes, aunque no ocupe todos los datos, pero le da más o menos una idea. Y la verdad es que yo no tomo algunos temas y los comienzo a desarrollar y de repente me empiezo a ir por la rama y me estoy dando cuenta de que se me está yendo, ¿no? Entonces recorto, vuelvo al origen. Entonces es un trabajo donde permanentemente estoy cambiando cosas, yendo para atrás, arreglando cosas que estaban atrás, eliminando otras, ¿no? Así es, ¿no? Oye, ¿y lees la escena literaria actual o no, chilena? ¿Alguna novela que tú crees que esté funcionando o nuevos escritores, escritoras? Sobre novela policial. Bueno, yo creo que hay harto escritores de novela negra. Nosotros hace algunos años atrás, junto a varios autores y autores, hicimos un encuentro que se llamó Careo Literario y la verdad es que sumamos harta gente de todas partes, ¿no? Entonces, hay gente, claro, que tiene más trayectoria y más visibilidad, pero creo que se está escribiendo harto en diferentes partes. Bueno, el ganador de este concurso el año pasado es una prueba de eso, pero hay hartos autores que tienen obras, ¿no? Y varias obras, ¿no? ¿Te gusta alguno en especial? ¿Alguna en especial? Bueno, Valeria Vargas, José Miguel Martínez, ¿no? Bueno, la Paula y la Vaca, Julia Guzmán, ¿no? Gonzalo Hernández, ¿no? Hay hartos autores, ¿no? que están, bueno, que ya llevan varias obras también, ¿no? Pero creo que falta mayor difusión, mayor posibilidades de que nuestras obras se puedan difundir. Entonces, es importante esta instancia. ¿Y a qué atribuyes que haya tanto autor de novela negra en nuestro país? ¿O es algo que siempre ha sucedido? ¿Es algo que es un fenómeno más reciente? Porque había un boom mundial, diría yo, Sí. en los últimos años de la novela negra, la novela policial, en distintos formatos y subgéneros. ¿Tendrá que ver con eso o habrá alguna particularidad de nuestra idiosincrasia que hace que se desarrolle de esta manera tan prolífica este tipo de literatura en nuestro país? Yo creo yo creo que a todo el mundo le gusta la novela negra y sus derivaciones, ¿eh? Ya sea a través de Netflix, porque tú te metes a Netflix y es como puras seriales más o menos policiales, ¿no? Y todas muy similares, ¿no? En diferentes escenarios, pero todas más o menos parecidas, ¿no? Un joven que se pierde, una joven que se pierde, un pueblo chico, un investigador medio piteado la cabeza, todo es más o menos ¿no? Medio Nordic Noir, ¿eh? Claro. Todo muy marcado. Pero yo creo que a todos nos gusta eso. Yo creo que hay algo de morbo ahí en el público en general. A todos nos gusta. ¿Y qué será? ¿Será el morbo o será el misterio? La posibilidad de desentrañar un misterio. Yo creo que las cosas van unidas. Yo creo que por una parte está el tema del morbo, ¿ah? Pero creo que hoy día también está el tema de mostrar estas diferentes personalidades, personajes más complejos. Ya no es el típico antiguo, ¿cierto?, investigador, digamos, más plano, ¿no? Sino que hoy día está lleno de dobleces, ¿no? Hay una mirada un poquito más exigente acerca de los personajes y de lo que quieren. Ya no es solamente una cuestión tan lineal, por así decirlo. Hay más profundidad psicológica en los personajes, también hay una crítica a la sociedad, a la corrupción que uno observa en el mundo. Uno podría agregar que la novela negra, por eso la nombramos como negra, policial, criminal, porque son distintas. También hay como definiciones. Habiendo crimen siempre va a haber relato policial. Y lo que decías tú muy claro también, o sea, que haya morbo y misterio
son las dos cosas también, porque el morbo es un espectador que quiere simplemente consumir el crimen, y el policial queremos ser inteligentes descubriendo también relatos. ¿Cuáles son los temas que a ti más te gustan del policial? Uno de los típicos que sean la ruptura con la ley, esta idea del morbo, el misterio, el crimen mismo o lo que le rodea. ¿Qué es lo que te gusta a ti del policial? A mí, ¿qué es lo que me gusta del policial? Mira, yo creo que me gusta que sea, en primer lugar, una novela que uno se sienta atrapado leyéndola, ¿no? Como una fórmula, ¿no? Que uno lea y esté con gusto leyendo la novela. Y creo que a mí me gusta el tema histórico. No me gusta tanto el crimen por el crimen o la investigación por la investigación o los juegos de inteligencia, digamos, que se dan mucho antiguamente. Yo creo que se daban un poco más, ¿no? Esta cosa como inglesa, ¿cierto? Del enigma, ¿no? A mí me gusta la novela negra como un pretexto para hablar de la historia, ¿no? Eso es, ¿no? Entonces, acercarse a la historia a través de la novela, ¿no? Creo que eso es lo que me motiva. Yo creo que dijiste algo interesante, que es que te entretiene. O sea, uno quiere que el libro sea entretenido, que te atrape, ¿cierto? Que te den ganas. Y generalmente, en promedio, como que los escritores reniegan un poco de hacerse cargo de eso, que el libro sea entretenido. No, uno tiene que... Le da una justificación intelectual densa, espesa, a las razones por las cuales está escribiendo la novela. No, en esta novela yo analizo la profundidad psicológica del Chile actual y sus complejidades sociológicas también al mismo tiempo. En realidad, mira, yo escribo esto porque es súper entretenido. Y yo me entretengo con cosas más sofisticadas que el promedio, pero la base es que sea entretenida. Me estaba acordando de una cuestión que podemos hacer un paralelo y de nuevo volver al humor, porque me parece que es importante. O sea, si uno puede contar cosas con humor, que de pronto sería más difícil contarlas sin humor, y aprovechar de que sea entretenido es una buena manera de que además muchos quieran leer eso y tú transmitir lo que querés transmitir, porque el libro se deja leer con facilidad. Entonces, esto es un paralelo como extraño, pero yo creo que podría venir al caso. Hay un escritor francés, no sé si lo conocen, Joris Karl Huysmans, que escribió unos libros en corte finisecular, bien de una aristocracia decadente que practica la magia negra, la brujería, en contacto con el demonio, misas negras, una cosa bien que traspasa incluso los límites. Y tiene dos novelas importantes, una se llama A Contracorriente y la otra es La Va, que es donde llega al extremo esto. Y después que escribe La Va, o Allá lejos, así es como ha sido traducida, León Blois dice de Huysmans, aquí a este personaje le quedan dos opciones. O sea, después de llegar a ese extremo, de mostrarnos ese nivel de decadencia, le quedan solamente dos posibilidades. O se suicida, o se postra entre la cruz y acepta la religión como único camino de salvación. Y resulta que Huysmans no se suicida, sino que se transforma en un católico fervoroso y termina el resto de su vida escribiendo naturalismo, pero muy religioso. Incluso hay una novela que es una mera descripción de catedrales francesas, pero con lujo de detalle, cada detalle de la gárgola. Y aquí queda, entonces el paralelo viene acá. Cuando uno atraviesa por cosas tan difíciles, tan duras, de pronto le quedan dos opciones, o se suicida o se ríe. Y yo creo que en este caso podría ser una buena analogía para decir cómo el humor o la entretención puede redimirnos o puede hacernos enfrentar las dificultades de la vida en una mejor manera, y cuánto mejor si es a través de un libro, o qué bueno que un libro me permita a mí traspasar ese camino de dolor hacia un dolor que todos
tenemos. Y ¿te acuerdas cuando hablé con Boris Kuercha y él hablaba, decía así que todo, porque le preguntaba a los detectives, ¿por qué siempre los detectives son gente tan sufrida, con tanto dolor? Y dice, pero porque todo el mundo, y el que no, y el que dice que no es porque todavía no le ha pasado, o está mintiendo o todavía no le ha pasado, pero tranquilo, que te va a pasar. ¿Ah? Entonces, tampoco es que estemos hablando de dolores que sean tan ajenos, sino que todos los tenemos, están presentes, y si a través de la literatura y de la entretención y del humor somos capaces de llevar mejor nuestras vidas, qué bueno que un escritor sea consciente de eso y esté dispuesto a entregar ese regalo a la gente. No sé qué opina, a lo mejor estoy hablando lecera. Sí, no, yo opino que el humor, ¿cierto? Siempre está ahí, está presente en nuestra vida, ¿no? Y está presente en el día a día. Y también está presente en las obras, ¿ya? Y en la literatura. Pero siempre, claro, fue visto como un recurso menor, ¿no? Y por otra parte el tema de la entretención, que no sé si está ligado directamente al humor, ¿no? Pero creo que la entretención, o sea, una obra puede ser profunda y puede ser entretenida. Pero durante mucho tiempo se nos ha dicho que no, que una obra o es profunda, ¿no? O es entretenida, pero las dos cosas no. Yo creo que no es así. Yo creo que una obra puede ser profunda y puede ser entretenida al mismo tiempo. También hay obras entretenidas que no tienen mucha profundidad, digamos, son malas, no aportan mucho, ¿no? Y también hay obras que son densas y complejas y que también son malas, digamos. Esas son ¿ya? Las peores. Claro, que no tienen tampoco mayor profundidad, ¿no? Pero sí pueden haber, la entretención creo que es un elemento importante que te engancha a ti a leer una obra, ¿no? Y durante todo el proceso, no solo la primera página, ¿no? O no solamente la última o las algunas, digamos, ¿no? Sino que creo que es un proceso que te tiene que mantener ahí activo con el libro, una lectura activa. Creo que eso es vital. ¿Mm? Bueno, digamos que la novela moderna parte con una novela profunda y con humor, con el Quijote. Pues, entonces, yo creo que es interesante, como dices tú, ese equilibrio. Finalmente, yo creo que es fundamental. Y sobre todo, el policial que nos permite... El policial se reinventa mucho también, se lo lee mucho desde la idea de la novela híbrida también. O sea, ¿tú has sentido esa evolución también ahí? Como esos traspasos, cultura masa en algún momento, la historia en otro momento. ¿Te permite eso también el género policial? Sí, por supuesto, yo creo que es una puerta abierta o sea, que comunica hartos géneros, por llamarlos de alguna manera, ¿no? Aunque el tema ya del género también es discutible porque había un autor que me decía, mira, las novelas negras se caracterizan porque en las primeras 10 páginas hay un muerto, ¿no? Si no hay un muerto en las primeras 10 páginas, los editores dicen que no es novela negra. Entonces, claro, te determinan un poco, ¿no? Pero hay muchas novelas que sin ser directamente novela negra tienen elementos de la novela negra, ¿cierto? La búsqueda, el misterio, que son cuestiones que están permanentemente ahí. Ahora yo creo que la novela negra permite esta comunicación entre los géneros, entre las disciplinas, ¿no? Y hoy día más que nunca, porque tú te topas también cada vez con protagonistas, investigadores, que ya sean policías, detectives privados, periodistas, en fin, con una carga personal de lo más diversa que hay, ¿no? Que cargan con un saco de fantasmas a cuestas, ¿no? Lo que lo hace también personajes interesantes. Entonces, ahí es donde también vamos viendo, ¿cierto?, esta evolución de nuestra misma sociedad, ¿cierto? Si en un momento era una cosa muy, no sé cómo llamarla, bipolar, ¿cierto?, entre el hombre, el macho, ¿cierto?, un poco fracasado, pero también un poco ganador, y una femme fatal que siempre lo arrastraba a problemas. Hoy día ya eso evidentemente son estereotipos tal vez superados, pero que se han ido sumando otros elementos, ¿no? Se han ido metiendo
ya el fracaso es de otras maneras, ¿no? Ya la gente es de más edad, ¿no? Claro. Tiene otros temores, ¿no? Tiene otros temas también, ya no son gente de 30 años, ¿no? Sino que, bueno, como somos sociedades que hemos ido envejeciendo, ya también la gente tiene otros temas y también sus problemas también tienen un arco temporal más largo. Y eso también es interesante. Oye, Juan Ignacio, queremos agradecer tu visita, la conversación y nada, puedo desearte que te vaya muy bien en tus libros. Miguel Ángel, muchas gracias también. Sí, y simplemente agradecer y decir que no solamente vino este podcast, sino que además es jurado Pues. de la segunda versión de nuestro concurso Puerto Negro de novela negra. Así que muchas gracias, Juan Ignacio. Muy bien, pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Somos Puerto Negro, el podcast, donde iremos creando un relato sobre la literatura policial, negra y criminal. Puerto Negro es un podcast de la Universidad Andrés Bello que busca construir un relato en torno a la literatura policial, negra y criminal, a partir de conversaciones entre sus comisarios Miguel Vargas Román y Luis Valenzuela Prado, y escritores y escritoras que escriben o leen el género en cuestión.